Como iglesia estamos en una serie del libro de los jueces y hoy vamos a meditar en el primer juez que nos presenta el libro de los jueces, que es Otoniel. Así que voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Jueces capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante hasta el 11, pero vamos a centrar el sermón en los versos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat, y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esta primera parte nos muestra la decadencia de Israel de no haber obedecido al Dios de Israel. Los mandatos que él había puesto de que no debían unirse a tierras cananeas paganas porque iban a terminar tarde o temprano sirviendo a sus dioses. No era un problema racial, no era un problema étnico, simplemente el pueblo de Israel, si no obedecía a Dios, iba a terminar mezclándose con las costumbres paganas de aquellos pueblos, y lastimosamente esto fue lo que sucedió. Esto vimos en una doble introducción que tiene el libro de los jueces, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, en los 2 sermones pasados. Y hoy nos vamos a centrar en la primera historia de liberación y de la gracia del Señor sobre el pueblo de Israel. Y el verso 7 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim, y la tierra tuvo descanso por 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz, Señor. Y queremos ver hoy a través de esta historia cómo nuestros corazones necesitan entregarse a ti cada día. Y no, Señor, a todo lo que podemos idolatrar, Señor. Pon un convencimiento eterno en el Evangelio, Dios, y que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Dame la gracia y la sabiduría para compartir tu palabra en amor para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Después de una doble introducción que tenemos en el primer capítulo y el capítulo 2, hemos visto 2 sermones los 2 domingos pasados acerca de esto. Y vamos a empezar a ver ahora las consecuencias de que Israel no fue fiel al pacto. Israel no obedeció a Dios. Ellos se habían comprometido cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas y luego cuando les presentan la ley, los israelitas se comprometen, hacen un pacto de que sí harán esas cosas. Dios en Deuteronomio les muestra cuáles serían las maldiciones de desobedecer a ese pacto. Entonces ahora vamos a empezar a ver la consecuencia de cómo el pueblo desobedeció por no haber sido fiel al pacto. El capítulo 3 inicia recordándole a Israel quiénes fueron los pueblos a quien ellos debían de haber expulsado de la tierra prometida, pero en vez de expulsar a estos pueblos, Israel los esclavizó y los usó para sus propias conveniencias. También
como ven el final del verso 6 en el capítulo 3, dice que se casaron con las hijas de los cananeos y entregaron a sus hijas para casarse con ellos. No solo los esclavizaron, sino empezaron a hacer alianzas, empezaron a hacer amigos con ellos, hicieron tratos. Y esto hizo que el pueblo se rebelara en contra de Dios. Y el pueblo hiciera lo malo en contra de Dios. Ellos habían olvidado a Dios y empezaron a servir a pequeños dioses, mini dioses. Y esto se repite una y otra vez en todo el libro de los jueces. Es un ciclo de rebeldía que el pecado empieza a gobernar en el corazón de muchos de ellos. La narrativa de Jueces 3 nos ilustra este ciclo de pecado y redención de Dios. Cuando Israel se aleja de Dios, Dios manda su juicio divino, el clamor sincero que Dios escucha, no ignorando al pueblo. Entonces Dios les levanta un juez, un libertador, en este caso Otoniel, mostrando que a pesar de su rebeldía, su gracia es suficiente para restaurar, guiar y regresarlos a la paz que el Señor les da. Hermano, hoy quiero presentarte este argumento, que nuestros corazones caídos por el pecado suelen olvidarse de Dios y la gloriosa obra que Él ha hecho. Recuerda que la gracia y misericordia de Dios es suficiente para restaurar y libertar cualquier corazón. Necesitas venir a Él en arrepentimiento. Y lo vamos a ver en 4 puntos. El primer punto es: nuestros corazones caídos y olvidadizos necesitan de Dios, en el verso 7. El segundo punto, vamos a ver que Dios restaura nuestros corazones con el reconocimiento y necesidad de liberación, verso 8 y verso 9. Y luego vamos a ver que Dios responde al corazón de aquellos necesitados con liberación y los redime con paz, verso 10 y verso 11. Nuestro primer punto, vamos a ver que nuestros corazones tienden esa tendencia a ser caídos y olvidadizos, y esos corazones necesitan de Dios. Verso 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor, y olvidaron a Jehová su Dios, al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vean que nos pone una vez más el autor de Jueces que hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, es olvidarse de Dios y servir a otros dioses. El olvido y la idolatría es algo que tiene que ver con apartarse de Dios. Pero esta palabra olvidar en el libro de los Jueces no necesariamente es una especie de amnesia colectiva en que ninguno de ellos recordaba quién era Dios. En la Biblia, recordar y olvidar, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene una connotación mucho más espiritual y profunda. Por ejemplo, si leemos el Salmo 25, verso 6, dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Isaías 64, 9 dice: no te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. Mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Obviamente el salmista y el pueblo no creía que Dios literalmente estaba olvidándose de ellos. Al contrario, ellos estaban pidiendo que por las perfecciones de Dios, que por el carácter de Dios, Dios pueda actuar conforme a su naturaleza y su carácter. Entonces, no necesariamente cuando hablamos esta palabra olvidar en la Escritura, Dios o el pueblo está teniendo una especie de amnesia que no recuerda las cosas. Esta palabra olvidar en el libro de los Jueces es más que todo que ellos sabían de Dios, pero decidieron simplemente decir: esto no es real, ignorar a Dios, entonces servir a lo que aquello les parecía más real, que fue Baal y que fue Acera. Entonces, no es que ellos no conocían, no sabían de Dios,
Ellos intelectualmente sabían todas las verdades, pero decidieron dejar eso a un lado para tomar verdades falsas, o sea, mentiras, que tenían que ver con adorar mini dioses. Ellos adoraron lo que creían que era lo correcto en ese momento. Y era Baal, aquel dios cananeo, y Acera, que era la diosa de la fertilidad. Y empezaron a servir a estos dioses, no olvidando quién era Dios, sino ignorándolo, dejándolo a un lado. Empezaron a servir a los Baales, a las imágenes de Acera y la diosa de la fertilidad, el dios de los cananeos. Dejaron de confiar en Dios, en sus promesas, pero sus corazones directamente anhelaron mini dioses, pequeños dioses que prometían satisfacer áreas de su vida y ir en contra de lo que realmente Dios había pensado y planeado para ellos. Por tanto, el olvido es más que no solo recordar intelectualmente, es elegir ignorar quién es Dios, lo que Él hace, su presencia y su guía. El olvido es decidir ignorar quién es Dios, lo que Él hace, su presencia y su guía. Primera de Pedro, ya para nosotros, vamos a ver una muestra de esto en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1 del 5 al 9. Vosotros también poniendo, ese es el mismo. Segunda, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro no está diciendo que el problema está en que necesitas esforzarte, necesitas intentar lo suficiente. Pedro está diciendo que las personas que no están en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en amor fraternal, son personas que han llegado a ese nivel porque han olvidado cómo han sido purificados sus pecados. Han ignorado cómo Dios ha trabajado en sus vidas. Imagina, para ilustrar esto, que un niño muy pequeño que no conoce el fuego, pero se deja llamar por el fuego, agarra y mete su mano en el fuego, inmediatamente se quema por primera vez y comienza a llorar. Entonces tú como padre, como mayor, le dices, no, cuidado, el fuego es peligroso, te va a doler, te va a marcar, te va a dejar cicatrices. Entonces un tiempo más tarde, este mismo niño, atraído por el fuego, vuelve a hacerlo, vuelve a quemarse. Ahora no solamente él fue ignorante, sino que ignoró las advertencias de lo que le habían dicho sus padres, sus tíos, las personas cercanas. Así es el ciclo de Israel. Cada vez que ellos se alejan de Dios, sufren las consecuencias porque ignoran a Dios, ignoraron las advertencias. Ellos no aprendieron la lección. Algunas aplicaciones, hermano. Si para ti el perdón y la salvación, lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús es real, vas a vivirlo en tu carácter y en todas las áreas de tu vida. En el momento que nosotros nos dejamos seducir por el pecado, has olvidado el costo de la purificación de tu vida. Dios no fue tu Señor. Y no es que no sabes de Dios, no es que te has olvidado de Dios, sino que en ese momento tú creíste más en la seducción del pecado que en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario.
que en lo que Él hizo por tu vida. Es por eso que pecamos. Cuando tú y yo caemos en pecado, en ese momento el pecado nos pareció más atractivo que el evangelio. La lujuria nos pareció más atractiva. El tener ira, el descargarte en alguien te pareció lo justo y correcto. Entonces, en ese punto, olvidas de Dios en el sentido bíblico. Ignoras lo que Dios es. Por eso, hermano, necesitamos recordar el evangelio. Y una forma de recordar, por ejemplo, Jesús nos dio una imagen visual para que la iglesia recuerde el evangelio en la cena del Señor. Hoy vamos a tener cena del Señor, vamos a recordar la maravillosa verdad de que Cristo murió, se entregó por nuestros pecados. Jesús dijo, antes de celebrar la cena, dice, hagan esto en memoria de mí. Esa necesidad de renovar la realidad del evangelio en nuestra mente, porque nuestro corazón es olvidadizo. Entonces, como iglesia hemos decidido celebrar esto una vez al mes, el primer domingo de cada mes, para que recordemos que estamos aquí por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y no por nuestras propias obras de justicia. Hermano, ¿cómo recordamos a Dios? Es la Biblia. La Biblia, el hecho de que tú estés meditando en la palabra del Señor, nos recuerda una y otra vez que nuestra salvación, nos recuerda el mensaje, nos recuerda qué es lo que Dios hizo. Hermano, estate seguro que si no estás practicando los medios de gracia que Dios te ha dado, lectura de la palabra, oración, ayuno, congregar, que otros llaman disciplinas espirituales también, si no las estás practicando, estate seguro que cuando venga el pecado vas a actuar igual que el pueblo de Israel. Vas a olvidar lo que Dios hizo. Vas a olvidar cómo Dios redimió, lo purificó tus antiguos pecados, como lo dice Pedro. Y no es que la práctica de estas cosas sea la solución siempre es el evangelio, pero las disciplinas espirituales nos mantienen atentos, nos mantienen siempre recordando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene Baal, cuando viene Acera, tú dices, no, mi Dios es más grande. Sus promesas están aquí. Yo puedo confiar y pasar esta prueba. Hermano, en tercer lugar, la iglesia nos recuerda esta verdad. Estamos congregados porque juntos cada domingo recordamos el evangelio. Las alabanzas que cantamos nos recuerdan las obras de Dios. Las oraciones que hacen cada hermano nos recuerda lo que Dios hizo, porque nuestros corazones son olvidadizos. Cada estudio bíblico nos recuerda el evangelio. Cada discipulado nos recuerda el evangelio. Cada reunión de jóvenes les recuerda el evangelio, porque queremos siempre recordar la obra de Dios y cómo es que Él purificó nuestros pecados, porque eso nos hace permanecer. Ahora, en todo esto, hermano, ¿cómo puedes asimilar cuáles son los Baales y las aceras de tu vida? Hoy quizás no es una estatua, pero nuestros ídolos se han convertido en ídolos modernos como el éxito, la búsqueda de aceptación, el dinero, el materialismo, el poder, tu ego. ¿A qué estás sirviendo realmente? ¿A qué estás cambiando en lugar de Dios en tu vida? ¿Qué lugares de tu vida estás dando a Dios verdaderamente y cuáles estás rindiéndote a otros mini dioses que has amado? La semana pasada decía, si cuando Dios te quita algo o cuando sientes que pierdes algo, un bien material, un esposo, una esposa, un novio, una novia, y sientes que tu corazón se rasga, que ya no puedes vivir, que ya no hay solución, que no hay nada más que hacer en este mundo, hermano, Dios simplemente te ha quitado un ídolo. Entonces analiza en tu vida cuáles son los ídolos, cómo es que tu corazón está olvidándose de Dios en algunas áreas de tu vida. Necesitas creer en el corazón lo que Él hizo y cómo purificó tus pecados, tu maldad.
Ahora lo bueno, hermano, es que Dios restaura corazones con reconocimiento y necesidad de liberación, verdadero arrepentimiento. Solo Dios puede restaurar tu corazón cuando caes. Solo Dios puede restaurar tu corazón cuando necesitas de Él, cuando nunca lo has conocido. Solo Dios puede hacer un nuevo corazón, restaurarlo. Y este es el segundo punto, verso 8 al 9. Entonces la ira de Jehová, del Señor, se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Señor se enfureció con Israel, con su pueblo. La ira de Dios se encendió contra ellos, así que Dios les envía problemas, conflicto, dificultades. ¿Cuál es el problema? Él los vende en las manos de Cusán Risataín, y también el pueblo se había vendido a las manos de Baal y Asera. Entonces, básicamente es el mismo pueblo que se ha condenado por haber servido a otros dioses. Y quiero que veas algo, hermano, la ira de Dios no es una ira caprichosa, no es igual que nuestra ira. Él tiene una ira justa y benevolente, como un padre que tiene que disciplinar a su hijo, como un padre que tiene que pasar por un proceso de un sufrimiento leve para algo más grande al futuro. Y quiero ilustrarte esto. Una de las primeras vacunas que va a tener un recién nacido es esta del talón, que tienen que cortarle el talón porque las venas son demasiado pequeñas, y esta prueba, creo que se llama el test del piecito, donde le extraen sangre a tu bebé, pero el hecho de que corten su talón y saque sangre en ese momento va a hacer que él llore, grite y sufra. Y va a decir, ¿cómo un padre puede dejar sufrir a sus hijos? Hay un bien mayor por detrás, que es detectar enfermedades autoinmunes y una serie de cosas que puede estar mal en el bebé. Entonces, ese sufrimiento temporal es por algo mayor que va a permitir saber si hay alguna enfermedad que va a ser mucho más grave al futuro. Pues es algo así como Dios trata a sus hijos, a su verdadero pueblo. Dios va a enviar aflicción temporal por un bien mayor. Dios los pudiera haber dejado en las manos de Baal, de Asera, de Cusán Risataim, y que se pierdan. Pero Dios en su fidelidad tiene que disciplinar al pueblo, tiene que mostrar benevolencia, y esa benevolencia viene al juzgar al pueblo, mostrando su misericordia. Si Dios no hubiera traído sufrimiento y dificultad, el pueblo nunca podría haber entendido cuál era su estado verdadero. Ellos estaban esclavizados espiritualmente. Ellos estaban perdidos. Israel no hubiera visto que espiritualmente estaban siendo esclavizados, estaban siendo atormentados mucho más que la esclavitud física que estaban viviendo. Dios no les manda algún tipo de sufrimiento como venganza. Al contrario, Dios está ejerciendo su juicio para redimirlos, para recordarles, tú me perteneces. Finalmente, después de 8 años de estar esclavizados espiritualmente y físicamente, como dice el texto, el Señor envía a un Salvador, a un libertador. Pero antes dice la palabra que ellos clamaron a Dios. Siendo esclavos, viendo cómo estaban siendo lastimados, ellos clamaron al Señor. Ellos recordaron a su Dios, al único Dios verdadero, y reconocieron su necesidad de ser libres. Ellos empezaron a clamar. Una vez más, hermano, la única cosa por la cual ellos fueron rescatados fue su gemir, fue su clamor, fue pedir auxilio. Ellos no obraron, ellos no agarraron y empezaron a hacer reformas y cosas por su propia cuenta.
Hermano, ellos lo único que hicieron es clamar, es gemir, como nos dice el capítulo 2. Nada más. Y Dios obró, volvieron a Dios. Esto involucra que Dios hizo que se aparten de nuevo de los ídolos, regresaron para creer en Dios. En pocas palabras, ellos se arrepintieron. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es crucial para la restauración y liberación. Quizás se preguntaron qué hemos hecho para que surja ese problema, cómo hemos llegado a este momento de ser esclavos de Acera, de Baal, de Cusán Risataín, cómo hemos llegado aquí. Y seguramente empezaron a revisar las escrituras y alguien en la tradición oral les recordó Deuteronomio, les recordó el pacto y dijeron: hemos fallado, hemos hecho lo que nunca debíamos haber hecho, y se volvieron a Dios. Una vez más se volvieron al Dios del pacto. ¿Cómo hemos ofendido a Dios? ¿Cómo hemos sido infieles al pacto? De alguna forma Dios les respondió y les libró. Dios les envió a Otoniel, aquel hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Dios salvó a su pueblo por medio de un juez, un líder, alguien que Dios escogió. Dios trajo salvación para el pueblo por medio de un hombre, Otoniel, mostrándoles su necesidad de salvación. Algunas aplicaciones, hermano. Recuerda que el sufrimiento y las necesidades que pasamos cuando Dios disciplina nuestras vidas deben conducir tu corazón a clamar, a gemir a Dios, a arrepentirte. Hermano, el hecho de que estemos pasando por dificultades, si realmente somos pueblo de Dios, muchas veces es para invitarnos a reflexionar, a pensar: ¿por qué he llegado a este punto en mi vida? ¿Por qué he llegado a este nivel de sufrimiento, de dolor, de soledad? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cómo he ofendido a Dios? ¿Qué áreas de mi vida no han sido dedicadas a Él? Y ahí arrepentirte, porque el arrepentimiento es crucial para la restauración. El arrepentimiento, el sufrimiento deben llevarnos a reflexionar qué estamos haciendo mal, qué hemos estado haciendo que va en contra de Dios, cómo hemos estado olvidando a Dios. Y hermano, la palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo creo que tiene que ver con el lloro, la aflicción profunda por haber pecado, por haber fallado a Dios. Y quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que clamaste a Dios sinceramente en arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que el dolor por haber olvidado a Dios entró tan fuerte a tu corazón? Sabemos que el sufrimiento no siempre viene por causa del pecado. Sabemos, lo vemos en Job, podemos estar sufriendo porque simplemente Dios quiere probar nuestra fe. Y está bien, hermano, hay muchos que estamos sufriendo por esa causa, pero hay veces en las que el sufrimiento es una consecuencia de algo en lo que hemos fallado. Hay veces que el sufrimiento es igual que el sufrimiento de Israel por haber olvidado a Dios y empezado a servir a mini dioses. En ese momento necesitamos gemir, correr a Dios, arrepentirnos. Y sabes que, hermano, Dios ya libró tu vida. Dios ya envió un juez mayor que Otoniel, un libertador más grande que Otoniel, más grande que los jueces, el mayor juez, el mayor líder, Jesucristo. Y ya nos libró de nuestros principales enemigos, que es el pecado, Satanás y tu propio corazón. Él ya libró, Él ya libertó a su pueblo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, soportando el juicio de Dios, la ira de Dios, que tú y yo deberíamos haber recibido. Así que Dios nos salvó. Hermano, todo lo que necesitas, toda la liberación que necesitas está en el Evangelio, en la cruz del Calvario. No necesitas otra cosa, no tienes otro enemigo que no sea el pecado, Satanás y tu propio corazón, que a veces te engaña. Dios provee libertad, no exigiendo algo a cambio. Él coloca el medio, Él coloca todo.
Él simplemente quiere clamor, gemido, arrepentimiento, y Dios responde. El pueblo no hizo nada, hermano, simplemente gimió. Y ahí vemos la soberanía de Dios actuando para salvar a Israel y para salvar a nosotros. Así que necesitas gemir, tu corazón necesita recordar y correr a Dios con arrepentimiento, reconociendo esa necesidad de salvación. Y te tengo una buena noticia. Dios responde al corazón necesitado con liberación. Dios responde. Verso 10 y verso 11. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Hermano, la victoria no fue de Otoniel. Yo no tengo que ver esto y hay que ser como Otoniel. No. Este texto nos lleva a pensar, necesitas al Dios de Otoniel, necesitas al Dios que los libertó, necesitas de Él. La victoria no fue de Otoniel, la victoria no fue humana, fue Dios quien capacitó, fue Dios quien dirigió por medio de su Espíritu. Dice la segunda parte que Dios entregó en su mano. Esta es una acción que no conlleva ningún esfuerzo por la otra persona. Otoniel no tuvo que hacer nada, el pueblo no tuvo que hacer nada, bastó el clamor y Dios entregó sus enemigos en sus manos. Imagínate esto. Para ilustrar esto, una vez más, con los niños estamos en esto. Imagínate que un niño no puede hacer algo, como pelarse un durazno y comerlo. Entonces tú agarras el durazno y sacas un cuchillo, se lo pelas, lo picas y simplemente se lo das en sus manos. Y él solo tiene que comer. Eso es lo que Dios hizo. Les entregó el enemigo en sus manos. Ellos simplemente tuvieron que hacer lo que Dios les había pedido. Dios proveyó el camino para la liberación. Dios envió a Otoniel. Otoniel juzgó a Israel. Al juzgar Otoniel a Israel, les devolvió de alguna forma el recordar quién era Dios. Ese Dios es quien fortalece, es la mano de Dios quien prevalece y va en contra de sus enemigos. Dios trajo restauración física al vencer la batalla, pero Dios trajo restauración espiritual cuando Otoniel actuó como un juez para recordarles quién era Dios, quién era Jehová, y él juzgó al pueblo. Así que en resumen, hermano, Dios envía los problemas. Dios mediante los problemas les recuerda a quién ellos deben acudir. Dios envía al líder, Dios envía su espíritu, Dios liberta al pueblo y Dios les da paz por 40 años. Es Dios el autor de todo. Es Dios quien hace todo, hermano. ¿Sabes con qué contribuye el pueblo de Israel? Con hacer lo malo ante los ojos del Señor, ser rebelde. Algunas aplicaciones, hermano. Dios nos envió a un líder mayor una vez más, un verdadero juez que no solo trajo libertad, sino que trajo libertad y vida eterna. Jesús nos dio hoy a los que creen su Espíritu Santo. Dios no solo mandó a su Espíritu hoy a un hombre, sino que Dios mandó su Espíritu a toda su iglesia, a todo aquel que cree, a su pueblo, al Consolador, al que transforma, al que trae fruto verdadero, quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos redarguye y quien entrega a nuestros enemigos en las manos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿No es tu vecino? ¿No es el hermano que te cae mal? Es tu pecado, es tu maldad, es Satanás y el sistema del mundo. Y el Espíritu Santo que mora en ti te ha dado la victoria para vencer el pecado. Así que, hermano, tenemos la capacidad de vencer el pecado. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y su Espíritu nos ha capacitado para ser verdaderamente libres, para vencer la tentación, para vencer la opresión. Hermano,
cuando tú estás con un pecado mucho tiempo es porque le has creído a Satanás que no puedes con ese pecado. Pero yo te digo, soy sincero, si realmente has creído, el Espíritu Santo que mora en ti es mayor y puedes vencer cualquier pecado, cualquier pecado. No hay pecado suficientemente grande que te pueda amarrar. Si realmente has creído en el Señor, tienes libertad y vida eterna y su Espíritu Santo te capacita para vencer la tentación. Hermano, Dios tiene control de nuestra salvación. La redención es del Señor. Nadie puede jactarse y decir yo he venido, yo he conocido, porque al igual que el pueblo de Israel, lo único en lo que tú y yo hemos aportado es con nuestro pecado y con nuestra maldad. Tú y yo solo hemos gemido y hemos clamado y Señor, ten misericordia de mí. Romanos 3 del 21 al 29 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Pablo nos está mostrando esta misma realidad. Dios trajo la ley nos ayudó a ver nuestro pecado, a ver nuestra maldad. Dios proveyó gratuitamente por su gracia a Cristo Jesús, el Salvador, quien fue el justo, y todos aquellos que tienen fe en Él fueron justificados por gracia. Así que nadie puede jactarse, porque Dios trajo todo a nuestras vidas. Cuando Dios corrige y disciplina, Él también nos lleva a arrepentimiento. Dios tiene el control soberano. ¿Cuántas veces te olvidas de Dios? No necesitas autoinfligirte el castigo. Cuando tú te autoinfliges un castigo, estás simplemente idolatrando tu propio ser, tu ego, diciendo yo puedo solucionar mi problema. Simplemente estás buscando otro ídolo más. Necesitas volver al Señor tu Dios por la gratitud y la gracia del Evangelio. Analizar tu vida por la ley que Dios nos ha dado y ver dónde estás fallando, dónde estás desobedeciendo, y en ese momento clamar a Dios. Y vas a recibir perdón, vas a recibir restauración, vas a recibir vida, porque ya no es Dios solo de los judíos, sino también de los gentiles, y los gentiles tienen que ver con todos aquellos que están en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro Dios. Y Dios, cuando redime un corazón, hermano, trae algo que todo hombre necesita, que es paz. Paz. El verso 11 dice: y reposó la tierra 40 años, y murió Otonel, hijo de Cenaz. Hermano, Dios trajo sobre Israel 40 años de paz, de reposo. Esa es la palabra. Tiene que ver con paz, con libertad. Y fíjate cómo Dios es lleno de gracia. 8 años el pueblo fue esclavo
de Cusán Risataim, y 40 años disfrutó de paz y libertad. Dios redimió, Dios controló. La gracia de Dios fue mayor que su transgresión. La gracia y la redención fue mayor que la idolatría. Si Dios simplemente fuera justo, ni siquiera los hubiera librado. Pero Dios fue misericordioso. Dios llenó de gracia por la obra de Cristo que iba a venir. Ellos son inmerecedores de esa paz. Ellos no deberían haber tenido 40 años de paz. Ellos no deberían haber reposado ni descansado un solo año, pero por la obra de Cristo que venía, ellos tuvieron paz. Aquellos que comenzaron con idolatría, que olvidaron a Dios, Dios los redimió, dándoles una paz mayor. Y ese es el Dios que servimos, el Dios fiel, ese Dios fiel a su pacto, que a pesar del pecado, Él los castigó en rebelarse contra Él. Sí, pero el castigo los llevó a que ellos clamaran. Él es un Dios justo, pero es un Dios también lleno de gracia y misericordia. Él salva a su pueblo cuando ellos claman. Uno pensaría que después de ser salvado por Dios, uno sería completamente devoto a Dios. Imagínate 8 años de esclavitud y de repente tienes reposo y paz y dices, ya vas a ser súper devoto a Dios. Pero tengo una mala noticia del libro de los jueces que vamos a ver el próximo domingo. El pueblo vuelve a olvidar a Dios. El pueblo repite el ciclo. Y la semana pasada veremos a 2 jueces, Ahot y Sangar. Al igual que Israel, hermano, nosotros vivimos en ese ciclo. Olvidamos a Dios. Quizás esta semana olvides a Dios. Quizás cuando se presente algún problema en tu trabajo, olvides a Dios. No porque tengas amnesia, simplemente porque decides ignorarlo y cedes al pecado. Quizás hoy en la tarde olvides a Dios. Hermano, y tienes que recordar algo. Dios trajo libertad para que tú puedas clamar y volver a Él. Al igual que Dios escogió un libertador que trajo una paz temporaria, 40 años, Otoniel, Dios nos trajo un mayor libertador, Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, quien no solo trajo paz temporánea, no solo fue 40 años, sino toda una eternidad. Así que tu paz, si hoy fallas, si mañana fallas, si fallaste en el pasado, no está en que autoinflinjas castigo en ti, sino en que corras y clames a aquel verdadero libertador, Jesucristo. Y que esto traiga agradecimiento y confianza en aquella paz eterna que Cristo nos dio y nos dará perfectamente en su segunda venida. Hoy fallamos, pero luchamos porque el Espíritu que mora en nosotros es mayor que el pecado que nos acecha. Pero te aseguro que un día no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más llanto. En su segunda venida Él traerá una paz completa, porque Él reinará eternamente. Disfrutarás la paz de haber sido salvado por Dios, una paz eterna. Hoy esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si eres salvo, si has confiado en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él te ha dado paz. Hermano, y necesitas confiar que esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entendemos mal la palabra paz. Cuando la Biblia habla de paz, es una paz que a pesar de lo externo, mi corazón tiene paz. Es una paz que pueden estar bombardeando en mi cabeza. Es una paz que pueden estar sufriendo en mi cabeza, pero en mi exterior, pero mi corazón, mi cabeza tiene paz, tiene tranquilidad. Es una paz en la que hay sufrimiento, en la que hay deterioro, en la que enfrentamos dolor con gente que amamos. Sí, está bien, lloramos, está bien, sufrimos con ellos, pero en el fondo tienes paz, porque sabes que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario trajo esa paz que un día será perfecta y eterna. ¿Cómo le recuerdas en tu corazón?
¿Cómo recuerdas a Cristo en ese corazón olvidadizo? Recuerda, el Evangelio es necesario todo el tiempo. Quiero leer para terminar Apocalipsis capítulo 1, del verso 17 al 18. El apóstol Juan, en la revelación del Apocalipsis, dice, está teniendo la visión y ve a Cristo, describe cómo es Cristo. Y dice él, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Hermano, aquel verdadero libertador ya venció en la cruz del Calvario, venció a Satanás, venció a sus demonios, venció a tu pecado y venció a la muerte. Hoy puedes confiar que no son 40 años, hoy puedes confiar que no son 80 años, hoy puedes confiar que no son 100 años, que no son 2000 años, hoy puedes confiar que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es eterna por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. No cedas ante los ídolos que traen satisfacción temporal. No cedas ante tu pecado que trae satisfacción temporal, porque eso no se compara con la eternidad de aquel que estuvo muerto, pero vive y venció la muerte y al pecado. Amén. Ponte de pie y podamos orar. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú traes aflicción a nuestras vidas. Gracias porque hemos llegado a tus pies, quizás en problemas. Quizás teníamos problemas financieros, problemas médicos, problemas personales, Señor. Y queríamos una solución para eso, Señor. Y hemos buscado alternativas, viendo a muchas cosas, mini ídolos, Señor. Pero hemos encontrado reposo en ti, Dios. Hoy no solo has sanado